Hablemos un poquito de la astrología como ciencia, ¿no? Como decía en una de las historias, la astrología básicamente pasa por todo el método científico. El tema radica en que la ciencia calificó a la astrología como pseudociencia, ¿no? Como pseudo que proviene como de falacia, de falso, ¿no? Como una falsa ciencia. ¿Por qué esto? Bueno, porque básicamente hubo unas pruebas, unos testeos que se hicieron con astrólogos y científicos obviamente, y se llegó a la conclusión, esto está acá en internet, está en Wikipedia, Ciencia y Astrología, se puede ver todos los resultados, todas las conclusiones y demás de que llegó a la conclusión de que no tenía coherencia, de que era igual a algo aleatorio, ¿no? Y esas cosas. A ver, y de parte de la astrología como que se le atribuyó ese no poder contestar o no poder dar, digamos, algo más sustentable para la ciencia al tema de las fechas de nacimiento, ¿no? Como que no fueron, esos datos no fueron entregados con veracidad. Porque bueno, la astrología de alguna manera depende de la astrología, este tipo de astrología que tiene que ver con la predicción, depende de la fecha de nacimiento exacto. ¿Por qué? Porque si yo te voy a predecir un evento, necesito tener exactamente la hora para poder ser certero en esa predicción. Entonces, este es el tema que yo estoy apuntando de forma constante, que es el tipo de astrología, ¿no? Es un tipo de astrología que está basado en esto, ¿no? En la predicción, en entender los signos como el Sol en Tauro, entonces tiene que ser así, Sol en Cáncer, entonces tiene que ser así, Sol en Géminis, tiene que ser así. Y eso aplicado obviamente con técnicas astrológicas para poder llevar a cabo una predicción o lo que sea que se tenga que dar. Entonces, desde esa parte de la astrología superficial, obviamente que va a ser que van a quedar muchos hilos, muchas cosas sueltas, muchos cabos sueltos que no se van a poder explicar desde un lado científico, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de astrología, o la astrología occidental, con la que todos nacemos, aprendimos, me incluyo, carece de muchísima información, carece de muchos otros conocimientos, de muchas otras integraciones que llevan a la astrología a ese lado como de lo aleatorio, es casi igual, pero hay un montón de cosas que no se explican. Entonces, desde ese lado la astrología queda como muy simple, ¿no? Como que la astrología es eso, la astrología es hablar de los signos, hablar de el Sol, la Luna y el ascendente. Y que si tu Sol es tal, vas a expresarte así, que si tu Luna es tal, vas a defenderte así, y que si tu ascendente es tal, lo que sea. Entonces, no es así, hay mucho más. Entonces, esa es la cuestión. No es simplemente esas definiciones. Entonces, con este tipo de astrología es que, bueno, la ciencia tildó a la astrología desde ese lado, de pseudociencia, como algo que, digamos, no aporta mucho. A ver, la astrología está de alguna manera
como volviéndose a descubrir. Es un mundo muy grande, hay muchas ramas, hay muchas formas de hacer astrología, porque es justamente eso, es una ciencia, y como toda ciencia, hay una base, hay principios, hay dinámicas, y se pueden usar para cualquier tipo de cosas, se pueden hacer cualquier tipo de cosas. O sea, la ciencia es la ciencia, y a partir de ahí, por ejemplo, nace la astronomía, la medicina, hasta se podría decir la psicología. Nacen muchas ramas. Lo mismo pasa con la astrología. Es una ciencia. ¿Por qué? Porque hay todo un compendio de conocimientos ligados al cosmos y que va más allá de los signos o de los planetas. Pero bueno, la astrología occidental, que es la que se usa acá, está cerrada en eso. ¿Por qué? Porque también, por lo que he visto yo, quiere parecerse o quiere estar a la altura de la ciencia. Y no hace falta tampoco, no hace falta ni demostrarlo, ni tratar de estar dentro de un rango social que parezca profesional o serio, como el área de la ciencia moderna, no hace falta tener que imitar a eso. La astrología es y fue siempre astrología, y después se dividió y se separó a partir del nacimiento o el surgimiento de la mente racional, ¿no? Donde se inició, por ejemplo, este pensamiento de la filosofía, lo filosófico, empezar a cuestionarse cosas. ¿Pero por qué ocurrió esto? Bueno, porque hubo una etapa en la historia en que se desconectó el pasado y ese presente. En ese momento se desconectó de la sabiduría, o sea, se desconectaron de la sabiduría ancestral, de los antiguos. Es como decir, hay un gran hueco en la historia, ¿no? Entonces, todo el conocimiento ancestral, el verdadero conocimiento ancestral, se perdió y quedó simplemente como en vagas cuestiones de rituales o de costumbres, mitos, dichos, mitologías, etc. Pero que tenían un significado real, una intención real en base a un conocimiento. Obviamente que muchos de esos conocimientos se conservan, por ejemplo los Vedas en la India. Pero bueno, al atravesar esa parte de la historia difusa, claro, o sea, todas esas cuestiones antiguas quedaron como meras interpretaciones vagas o cuestiones fantasiosas, por así decirlo, o de charlatanería, como se dice, como que estoy hablando cualquier cosa y no tiene ningún sentido. Entonces, por eso la astrología, como se sigue usando, es tomada como, por más que la astrología en sí, la comunidad astrológica occidental quiera estar a la altura de la ciencia, no va a ser considerada porque, primero que no le hace falta parecerse ni llegar a ser como la ciencia, porque es otra cosa. La astrología es una ciencia muy completa y abarca cosas que la ciencia hoy en día recién está empezando a entender y comprender. Lo bueno de la astrología es que podemos tomar cosas que la ciencia muestra desde un lado físico y material y lo podemos usar en la astrología para entender cómo funcionan desde un lado metafísico, energético, y aplicarlo también.